Entonces, ayer conocimos el concepto de discriminante, ¿ya? El cual se denota con este triangulito, ¿ya? Ese triángulo, cuando estamos hablando de ecuaciones cuadráticas y aparece este triángulo, estamos hablando del discriminante, ¿ya? El discriminante tiene una fórmula que ustedes ya la saben aplicar, ¿ya? Porque esta fórmula está como dentro de la fórmula para calcular las soluciones de una ecuación cuadrática. Entonces, la fórmula del discriminante es b al cuadrado menos a y por c, ¿ya? Esa es la fórmula, es bien cortita la fórmula del discriminante. Entonces, cuando uno hablaba el discriminante, habían tres casos, ¿ya? Tres casos. Caso 1, caso 2 y caso 3. Entonces, si el discriminante es mayor que 0, la ecuación cuadrática va a tener dos soluciones reales distintas, ¿ya? Entonces, la ecuación cuadrática va a tener dos soluciones reales distintas. Entonces, cuando se dice que es mayor que 0, estamos hablando de un número positivo, ¿ya? Positivo. El segundo caso, si el discriminante da igual a 0, significa que esa ecuación cuadrática va a tener dos soluciones reales iguales, ¿ya? Iguales. Y el tercer caso, si el discriminante es menor que 0, o sea, si es un número negativo, las soluciones de esa ecuación cuadrática van a ser dos soluciones complejas, ¿ya? Dos soluciones complejas. Entonces, vamos a ver los casos que se nos den. Y también vamos a hacer unos ejemplos que son muy parecidos a la pregunta esencial. A comenzar entonces, ¿ya? Entonces, aquí dice calcular el discriminante e indicar el tipo de solución de la ecuación cuadrática, ¿ya? Entonces, tengo una ecuación, tengo que ver el tipo de solución. Entonces, para eso, yo necesito saber el discriminante. Entonces, tengo que saber cuál es el valor del A, el valor del B y el valor del C. El valor del A es el número que acompaña al X cuadrado. Si se fijan aquí no hay ningún número, pero se asume que aquí hay un 1. ¿Ya? Un 1 que no se anota. El B sería 2. Y el C sería menos 8. Con signo y todo. ¿Ya? Cuando ya identifiqué los coeficientes numéricos, yo empiezo a aplicarlos en la fórmula del discriminante. Entonces, esto me da b al cuadrado menos 4 por a y por c. Voy reemplazando. B al cuadrado sería 2 al cuadrado menos 4 por a, que sería 1, y por c, que sería menos 8. Menos 8. Entonces, 2 al cuadrado es 4, 4 por 1, 4, y 4 por 8, 32. Y ahora voy a ver el signo que tiene el 32, ¿no? Entonces empiezo a multiplicar los signos, menos por más, menos, y menos por menos, más. Entonces, el discriminante tiene un valor de, ¿ya? Y el 36 es un número positivo. Por lo tanto, esta ecuación cuadrática tiene dos soluciones reales.
distintas, ¿ya? Esa es la información que me entrega el discriminante, ¿ya? Una información anticipada de lo que yo puedo encontrar o lo que voy a encontrar si yo encuentro las soluciones de esta ecuación cuadrática, ¿ya? Entonces aquí abajito vamos a ver cuáles son las soluciones. ¿Ya? Veamos las soluciones que tiene esta ecuación cuadrática. Y para eso hay una fórmula, no sé si se acuerdan, ¿ya? La fórmula que se vio la semana pasada, que sería x igual a menos b más menos la raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c. ¿Ya? Ahora va a ser mucho más rápido resolver esto. Si se fijan, lo que está dentro de la raíz ya está resuelto. Ya encontramos el valor, que es 36. ¿Ya? Porque esto que está aquí adentro es el discriminante. Ahí. Entonces, y aquí sería 2 por A. Reemplazo, ¿ya? Hago el reemplazo, aquí dice menos B, y B vale 2, entonces en este caso sería menos 2, más menos la raíz de B al cuadrado menos 4AC. Como habíamos dicho que esa es la fórmula del discriminante, y eso me dio como resultado 36. Entonces aquí yo coloco la raíz de 36. Dividido en 2 por A. Y A es igual a 1. Sigo resolviendo esto. Menos 2 menos la raíz de 36 es. Y 2 por 1, 2. Entonces ustedes ya saben que cuando se llega a este punto, que tengo resuelta ya la raíz, se separa en 2. Porque tiene x1 y x2. Entonces, el x1 lo voy a colocar como menos 2 más 6 dividido en 2. Y el x2 lo voy a colocar como menos 2 menos 6 dividido en 2. 6 menos 2, eso es 4. Y 4 dividido en 2, eso me da 2. Entonces aquí ya tengo la primera solución de esta ecuación cuadrática. Vamos con la segunda. Menos 2 con menos 6, eso me da menos 8. Y menos 8 dividido en 2, eso me da menos 4. ¿Ya? Y ahí estarían las dos soluciones de esta ecuación cuadrática. Entonces, la información que me entregó el discriminante es una información anticipada de lo que yo voy a encontrar. Y es verdad, encontré dos soluciones reales, ¿ya? Porque pertenecen al conjunto de los números reales y son distintas, o sea, tienen distintos valores. Bien, vamos a ver el siguiente caso. No sé qué resultado me da acá. Espero que me dé diferente. No, parece que este daba igual positivo, ¿no? No me acuerdo. Ya, vamos a ver el discriminante. Ese igual tiene es mayor que 0 la solución. Son soluciones no reales distintas igual que el otro. Ah, ya. Igual vamos a calcular el discriminante y si nos daba positivo, seguimos al siguiente, porque la idea es ver los tres casos. Ya, entonces acá el A es igual a 1, el B es igual a 4 y E igual a menos 5. Recuerden que es con signo y todo. Fórmula del discriminante. B al cuadrado menos 4 por C. Aquí es B al cuadrado, entonces sería 4 al cuadrado menos 4 por 1 y por C que sería menos 5. Entonces, por lo que veo me va a dar positivo. 4 al cuadrado me da 16, 4 por 1, 4 y por 5, 20. ¿Ya? Menos por más
me da menos, y menos por menos me da más. Entonces, el valor del discriminante sería 36. En el otro lado. Entonces, eso significa que esta ecuación cuadrática va a tener dos soluciones. Tiene dos soluciones. Espérame que el lápiz así anda medio raro. Tiene dos soluciones reales distintas. Bien, ya, como este caso ya se dio, ya hicimos un ejemplo de eso, así que estaría de más desarrollar la fórmula y encontrar las dos soluciones. Vamos a ver el siguiente caso. Hasta el momento, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta que tengan? ¿Algo? Si no, para ir avanzando. En estos ejercicios no, profe. Vamos al siguiente. Aquí nuevamente es lo mismo, calcular el discriminante e indicar el tipo de solución de la ecuación cuadrática. Entonces, acá voy a identificar primero el A, el B y el coeficiente C. El A es 9, el B es menos 6 y el C es 1. Aplico la fórmula del discriminante nuevamente, que es B al cuadrado menos 4 por A y por C. ¿Ya? Entonces aquí empiezo a reemplazar los coeficientes numéricos en esta fórmula. Me va a quedar B al cuadrado, significa que es menos 6 al cuadrado menos 4 por A, que es 9, y por C, que sería 1. Yo resuelvo eso, menos 6 al cuadrado es 36 positivo, ¿ya? Ojo con eso. 4 por 9, 36, y por 1 me da 36. Ahora, voy a ver el signo. Menos por más, menos, y menos por más me da menos. Eso quiere decir que el discriminante me dio un valor de 0. Entonces, ¿qué significa cuando el discriminante es igual a 0? Que esta ecuación cuadrática tiene dos soluciones reales iguales. Iguales, ¿ya? Entonces, si yo resuelvo esta ecuación cuadrática, me va a dar dos soluciones que tienen el mismo valor. ¿Ya? Entonces, vamos a ver ahora cuáles serían esas soluciones de esta ecuación cuadrática. Entonces, el x es igual a menos b más menos la al cuadrado, que es el discriminante, menos 4 por a por c. Y todo esto tiene que estar dividido en 2 por a. Reemplazo entonces los valores. El b es menos 6, entonces aquí yo reemplazo por menos 6. El primer signo es de la fórmula y el segundo es del coeficiente b, ¿ya? Por eso tiene doble signo. Más menos la raíz de el discriminante, pero el discriminante ya lo calculamos, ya encontramos su valor, que es 0. Encontramos el valor del discriminante. Y todo esto va a estar dividido en 2 por 9. La raíz de 0 es una raíz que se puede calcular, ¿ya? Que es 0. ¿Ya? 0.
Y acá, 2 por 9 me da 18. Sí, eso mismo. Me imagino que dijeron. Sí, ese es el poder de las fórmulas de las matemáticas, ¿ya? Entonces, cuando ya llegamos a este punto de que tenemos resuelta la raíz, se separa en dos soluciones, ¿ya? X1 y X2. X1 va a ser 6 más 0 partido en 18, y la segunda solución va a ser 6 menos 0 partido en 18. Hacerlo así, dividido en 18. 6 más 0 me da 6. 6 dividido en 18, eso me da un tercio, ¿ya? Si yo simplifico por 6, me da un tercio. Y acá es lo mismo. 6 menos 0 es 6. Y 6 dividido en 8 no me da exacto, así que simplifico por me da un tercio. Y aquí yo obtuve dos soluciones reales iguales, ¿ya? Iguales. Aquí tengo sus dos soluciones. Entonces, esto mismo que hice yo, después van a tener que hacerlo cuando hablemos de funciones, cuando tengamos que graficar esto, ¿ya? Y por eso es importante que ustedes sepan calcular todo esto, especialmente identificar el A, el B y el C. Bien, vamos con el siguiente caso. El siguiente caso. Es la misma idea, ¿ya? Encontrar el discriminante y después ver sus soluciones. Entonces, lo primero es identificar el A, que sería 6, el B, que sería 2, y el coeficiente C sería el número que queda libre, ¿ya? Que sería el 5. Entonces ahora calculo el discriminante. El discriminante es b al cuadrado menos 4 por A y por C. Reemplazo estos valores en la fórmula, me va a quedar 2 al cuadrado menos 4 por A, que sería 6, y por C, que sería 5. 2 elevado a 2 es 4, 4 por C, 24, y 24 por 5, eso me da 120. Y veo los signos, menos por más, menos, y menos por más, menos. Entonces acá me quedó 4 menos 120. Como son signos distintos, yo los voy a restar y conservo el signo de... O sea, el discriminante me dio un número negativo. Entonces, ¿qué va a suceder acá si yo quisiera calcular las soluciones de esta ecuación cuadrática? Las soluciones van a pertenecer al conjunto de los números complejos, ¿ya? Veamos, ¿cuáles son esas soluciones que pertenecen al conjunto de los números complejos, ¿ya? Veamos. La fórmula, menos b, menos la b al cuadrado, menos 4 por a por c. Todo esto va a estar dividido en 2 por a. Voy reemplazando los valores que tengo. El b es 2, así que me va a quedar menos 2 más menos la raíz del discriminante. Y el discriminante me dio menos 116. Y todo esto dividido en 2 por A. En este caso sería 6. Bien, la pregunta del millón. ¿La raíz de menos 116 se puede calcular? ¿Hay alguna forma de calcular esa raíz?
No, profe, no directamente. Perfecto, ¿ya? Es una raíz inexacta y también, como tiene el negativo y es una raíz cuadrada, se me hace imposible calcularlo en estos momentos, ¿ya? Entonces, en los reales, en el conjunto de los números reales, esta raíz no tiene solución, ¿ya? No tiene solución, porque no existen las soluciones para el conjunto de los números reales. Cuando sucede eso, se deja igual, ¿ya? Y aquí resuelvo la multiplicación que me 2 por 6 me da 2, ¿ya? Como ya no puedo hacer nada más, ¿ya? Yo aquí separo en dos soluciones. X1, X2. Entonces aquí podría dejar el menos 2 más menos, menos 116 dividido en 12. Y la siguiente va a ser con el menos. Dividido en... Entonces cuando sucede eso, cuando ustedes se encuentran con una raíz cuadrada y su cantidad subradical es negativa, inmediatamente le dicen que estas soluciones pertenecen al conjunto de los números complejos, ¿ya? Entonces aquí ya le voy a colocar pertenece al conjunto de los números complejos, ¿ya? Bien, hasta ahí, con los ejemplos que hemos hecho. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta que tengan? Para pasar a los otros ejemplos. ¿Dudas, consultas? En eso no, profe. No. Todavía no llegamos a las dudas. Ya me imagino las dudas ya. Ya. Bien, avancemos entonces. ¿Nos queda? Sí, nos queda. Sí, queda tiempo para seguir. Ya, aquí dice, aquí vamos solamente a calcular el discriminante de la ecuación cuadrática. Entonces aquí nuevamente, ya, identificar el A, el B y el C. A, B, el A es el número que aquí cuadrado, o sea, 2, el B es 4 y el C es menos 5. Aplico fórmula, al cuadrado menos 4 por A por C, y todo esto ahí no va. Estaba escribiendo otra fórmula. ¿Ya? Entonces, esa es la fórmula de discriminante. Reemplazo los valores. 4 al cuadrado menos por A de 2 y por C que tiene el valor de menos 5. 4 por 4, 16. 4 por 2, 8. Y 8 por 5, 40. Y ahora busco el signo del 40, ¿ya? Si es negativo o positivo. Menos por más, menos, y menos por menos, más. Por lo que veo, esto me da 56, ¿ya? Entonces, el discriminante es un número mayor que 0, ¿ya? Por lo tanto, la ecuación tiene dos soluciones reales distintas. ¿Ya? Entonces, por lo que veo, y espero que me digan la verdad, no tiene dudas sobre el discriminante, ¿ya? Esa es la básica clase. Sí. Bien. Parece que complica más cuando hay un problema entre medio. Cuando hay una incógnita dentro del discriminante, ahí es. Cuando salen, ya no es una X, sino es X y M. ¿Cómo eso?
Cuando ya hay una incógnita para obtener el discriminante, ahí es donde hay dudas. Ya. Ok. Ya, entonces vamos a hacer la letra A, ¿no? O la B. La. ¿La? Ah, ya. Aquí la A la vamos a hacer entre todos. ¿Ya? Dice, si el discriminante de la ecuación 3x cuadrado menos 2x más m igual 0 es 64, ¿cuál es el valor de m? ¿Ya? Entonces, o sea, mejor dicho, la pregunta es, ¿qué harían ustedes? No me digan, apago el computador y me voy a dormir. No, eso no. Algo tienen que hacer, algo se les debe ocurrir para resolver este ejercicio. ¿Cómo lo empezarían a resolver? Yo lo que hice, lo que intenté hacer es despejar M. Ya, despejar m aquí, ahí, ¿cierto? De esta ecuación despejar m. Sí, pero no sé si está bien como yo lo hice. A ver, veamos. Una cosa así, hizo usted ahí. Despejar m significa que la dejó solita, ¿cierto? A ver, Sí, ya, no esperemos a ver la otra que dice el compañero. ¿Y ahí cómo la dejó sola? ¿Cómo despejó m? ¿Cómo se despeja m? usando la fórmula del discriminante. Ah, entonces, para calcular m, yo necesito el discriminante. Entonces, o sea, no significa entonces que yo voy a despejar m de la ecuación. No, la M se usa Ya, como entonces, si fuera el C. a eso ya, ahora sí le entendí. Ya, entonces, si ustedes quieren usar el discriminante, ¿ya? Hay que identificar cuánto vale A, cuánto vale B y cuál es C. El A, ¿qué valor tiene? 3 El B menos 2 y el C. M. M. Ya. ¿Cuál es la fórmula del discriminante? B cuadrada menos 4A por C. Ya. Bien. Entonces aquí yo voy reemplazando, ¿cierto? Con los valores A, B y C. B al cuadrado significa menos al cuadrado. Menos 4 por A, que sería 3, y por C, que sería M. Ya. ¿Cuánto es menos 2 al cuadrado? 4 positivo. ¿Cuánto es menos 2 al cuadrado? 4 positivo. 4 positivo. Bien. Y aquí, ¿cuánto me da este producto? 4 por 3 por M. Menos 16M. Ah, no, menos 12M. Menos 12M. Menos Correcto. 12M. Menos 12. Ya, bien. ¿Qué signo va a tener este 12M? Negativo. Bien. Ya, entonces, hasta ahí estamos súper bien encaminados. Y ahora, ¿qué más hago? Como ya sé ¿Qué el más valor del hago? discriminante que es, como ya sé el valor del discriminante que es 64, entonces lo igualo a 64, eso que tengo ahí, que sería 4 menos 12M igual a 64.
Bien, entonces, ¿no? como esto, bien, como es el discriminante, ¿ya? Es el discriminante, esto yo lo igualo al valor que me dan, porque ya me están diciendo que el discriminante es igual a 64. O sea, todo esto va a ser igual a 64. Bien. Y ahora la pregunta es, ¿qué más hago? Hay que despejar M. Ya. ¿Y cómo despejo M? Bueno, de la forma que yo lo hice, paso el 4 al otro lado, donde está 64. Como está positivo, lo paso a un negativo, queda 64 menos 4, que queda 60. Ya. Después, Ya, y ahí, más lentito ahí. Ya, esto es igual a menos 12m. Resuelvo la resta, ¿cierto? 64 menos 4, eso me da 60 positivo, ¿ya? Porque se conserva el signo del mayor. Bien, y como tengo ¿sí? que despejar, tengo que sacar el menos 12. ¿Y cómo lo saco de ahí? Está multiplicando, así que pasa dividiendo. Negativo igual. Sería 60 entre Perfecto. menos 12. ¿Ya? ¿Y cuánto me da eso? Menos 5. Menos 5. Eso es. Eso es. ¿Ya? Después viene, creo que, otro ejemplo igual, ¿ya? Que es la pregunta esencial. Por si acaso, queda uno más. ¿Dudas con este ejercicio? ¿Dudas? ¿Consultas que tengan? ¿Dudas, consultas? Ojo que aquí me piden solamente el valor de Profe, m, ¿ya? Solamente, si es dígame. menos 12, ¿qué pasa igual como menos 12? Ya, aquí el menos 12 está multiplicando, ¿ya? Está multiplicando al m, ¿ya? Entonces, cuando yo paso un número de un lado a otro, pasa con la operación contraria, con la operación contraria. Y aquí predomina la multiplicación. Entonces, si está multiplicando, pasa dividiendo, pero el signo se mantiene si yo hago eso, ¿ya? Ahora, esto es Ah, una ya. forma, Cuando es suma ¿ya? pasa Esto es, resta, así. Ya. sí, ¿ya? Ahora, si mucho les complica esto, de que pase de negativo, lo pueden hacer de otra manera. Yo puedo multiplicar todo esto por menos 1. Si yo multiplico todo por menos 1, el 60 me queda negativo y el 12m me va a quedar positivo, porque estoy multiplicando por menos 1. Y ahora, si se fijan, Sí, el de 12 hecho me me quedó pasó. positivo, ¿ya? Y el 12 está multiplicando el m, va a pasar dividiendo, y 60 dividido en 12, 5, y menos dividido más, menos. Al final es, ¿ya? Entonces, esta forma acá es mucho más directa, ¿ya? Aquí hay un paso más que es multiplicar por menos 1, ¿ya? Cambiar el signo, pero eso es todo, ¿ya? Si es que les complica o se les olvida cómo pasa este negativo. Dudas, consultas, aprovechen ahora, antes de pasar al siguiente ejemplo. Dudas, consultas, dudas. Cuando se pide solamente el valor, por ejemplo, en este caso, ¿cuál es el valor de m? Solo se deja hasta ahí, ya no se sigue con la ecuación, con la fórmula. Acá solamente están pidiendo el valor de m.
¿Ya? Solamente eso. Y ahora, como hay una pregunta, si se fijan, aquí hay una pregunta, debe tener una respuesta. ¿Ya? Entonces, ustedes deben escribir el valor de m es menos 5. ¿Ya? Ahí sería la respuesta correcta. Nada más, porque me están pidiendo solamente el valor de m. El valor de m, ¿ya? No me calcule las soluciones después de esto, porque estaría un trabajo de más, ¿ya? ¿Dudas, consultas antes de hacer otro? Al final pregunta si va a revisar las preguntas esenciales. ¿Cómo? Si va a revisar algunas preguntas esenciales al final de la clase. Sí, pues sí, siempre hago, ¿sí? Sí. Sí. ¿No hay dudas? ¿No? Esa era la pregunta, por eso. Ah, ya. Bien. Entonces, aquí les voy a poner un reto. A ver si les gustan los retos. Espérenme, va a... Con esta pregunta, con la pregunta B. Con la pregunta B, ¿ya? Dice, si los coeficientes numéricos A, B y C de una ecuación de segundo grado con una incógnita son iguales, ¿qué característica tienen sus raíces? Cuando habla de Son raíces, habla de negativas. sus soluciones. ¿Ya? ¿Son negativas? Sus raíces son negativas, sí. Lo hice con varios números y me salían negativas. ¿A qué se refiere con negativas? O sea, le da x1 igual a menos 2. Lo hice con el Cosas así. discriminante, porque en el discriminante es donde está la raíz. Entonces, esa raíz de ese discriminante me da negativo. Lo hice Ya. con ¿Y qué 1 significa entonces? y con 2. ¿Eh? Números positivos todos. Y las respuestas del discriminante me dan menos 3 y menos 12. Bien. Ya. Entonces, que todavía no hay una respuesta, entre comillas, correcta, porque me dijo que la solución era negativa. Y no es así. No es así. Lo que me dijo está correcto, lo que quedaba dentro de la raíz era negativo. Pero entonces, ¿qué característica tienen sus raíces, sus soluciones? ¿Cómo van a ser? ¿Cómo van a ser sus raíces? Porque si me dice que van a ser negativas, yo lo puedo pensar así, x1 igual a menos 2 y Ah, ya. x2 De igual a acuerdo menos a 5. las Y tres, esos son dos. de acuerdo a las características de los discriminantes, las soluciones de la ecuación no pertenecen al conjunto de los números reales. ¿Pertenecen al conjunto de los números reales? ¿O no? No pertenecen al conjunto de los números reales. Perfecto. Muy bien. ¿Cuál es su Ya que nombre? con radicando negativo no se pueden determinar raíces. ¿Cuál es el nombre de ella? Janet Janet, ¿cuánto? Gómez. Ya. Espéreme. Muy bien. Espéreme. Vamos a anotar el tiro. ¿Qué va a ser un regalo? Sí, le voy a dar un regalo porque esta pregunta en sí era suya para pensar. ¿Ya? ¿Cuánto Janet Gómez? Sí. Ya. Esta pregunta el profesor la quería dejar como pregunta esencial. Ya. Janet Gómez se ganó que la próxima pregunta esencial no la va a hacer porque tiene el 7 igual. Bien, así que excelente. ¿Ya? Esta pregunta Pero se tiene que conectar igual. se tiene que conectar igual, obvio.
porque esto viene de la mano con la otra pregunta esencial, ya que vamos a incluir muchas cosas. Bien, esta pregunta es para pensar, ¿ya? No es tan directa, no es llegar y hacer fórmula y cosas así, ¿ya? Me encanta este curso, Bueno, muy bueno. porque le están felicitando. Bien, súper bien. Ya, entonces la idea de este ejercicio lo coloqué para pensar, para que pensaran un poco. Y es más, esto se suponía que era la pregunta esencial, pero yo dije que pensé que lo iba a matar con esta pregunta, ¿ya? Entonces por eso la cambié. La idea de esto es comprender lo que me está diciendo este ejercicio. Dice, si los coeficientes numéricos A, B y C de una ecuación de segundo grado con una incógnita son iguales, ¿qué características tienen sus raíces? ¿A qué se refiere con esto? Que si yo le coloco al coeficiente A2, x cuadrado más 2x más 2 igual a 0, o si yo le coloco 3x cuadrado más 3x más 3 igual a 0, o si yo coloco 4x cuadrado más 4x más 4 igual a 0, y así sucesivamente. ¿Qué pasa con las soluciones de estas ecuaciones? Porque todas estas ecuaciones tienen algo en común. Algo pasa cuando que coincide el A, el B y el C con el mismo valor, ¿ya? Y esa información me la da el discriminante. El discriminante me da esa información. Entonces, vamos a ocupar el discriminante acá para resolver. Vamos a suponer el A, B y el C. Vamos a suponer que el A tiene un valor, ¿qué letra le podemos colocar? P. P, ¿ya? El B también tiene un valor P y el C también. ¿Ya? Los tres tienen el mismo valor. Voy a calcular el discriminante, que sería al cuadrado menos 4 y... ¿Ya? Entonces reemplazo esto dice en la fórmula. Entonces aquí me daría P cuadrado menos 4 por P por P. Bien, entonces, aquí P por P es P al cuadrado. Entonces aquí me va a quedar 4P cuadrado. Me va a quedar así. ¿Ya? Si se fijan lo que me quedó dos términos que tienen el mismo factor literal. Entonces sí se puede restar. ¿Ya? Entonces, como esto es positivo, esto es negativo, se restan y se conserva el signo del mayor, que sería el 4. Entonces me va a quedar 3p cuadrado. ¿Ya? Y aquí yo empiezo a analizar esto. Y empiezo a analizar. Es decir, el P, si es un 1 al cuadrado me da 1 positivo. Y si yo lo multiplico por menos 3, me va a quedar menos 3. Ahora bien, si el P es un número negativo al cuadrado, por ejemplo, si yo le coloco 3 al cuadrado, me va a dar 9 positivo. Y si yo lo multiplico por menos 3, me va a dar menos. O sea, independiente del valor del P, va a ser menor que 0. Y si es menor que 0, estas ecuaciones o las características que van a tener las soluciones van a pertenecer al conjunto de los números complejos. Y eso era todo, ¿ya? Ahora, era para pensar, ¿ya? Era para pensar, ¿ya? Muy bien, la felicito. Perfecto. Ya, ¿alcanzamos a hacer el último, no? Sí nos queda. Es terminar 4 un cuarto. Ya, bien. Vamos a hacer el último, que también es muy parecido a la pregunta esencial. ¿Ya? Es muy parecido. Porque igual tengo que determinar la ecuación. Y para determinar la ecuación de segundo grado, yo necesito el valor del A, el B y el C. Y el C no lo tengo. ¿Ya? Entonces,
Empezamos. La fórmula del discriminante es b al cuadrado menos 4 por a y por c. Voy empezando. B al cuadrado es 7 al cuadrado menos 4 por a, que es 30, y por c, que no lo conozco, así que solamente lo dejo ahí. Resuelvo esto. 7 al cuadrado es 49. 4 por 30 es 120. 3 por 4, 12, sí, 120. C. ¿Ya? Hasta cuando llego a este punto, ocupo la otra información que me dan. Que el discriminante tiene un valor de 30. Entonces, todo esto que está aquí, toda esta expresión, tiene que tener el valor de 30. Y acá hago lo mismo que hice en el ejercicio anterior. Despejo la variable c. Y al hacer eso, voy a encontrar el coeficiente c y con eso puedo determinar la ecuación de segundo grado. Bien, vamos a despejar esto. El 49, como está sumando, va a pasar restar menos 120c. Como son signos distintos, yo los voy a restar, ¿ya? Y eso me da menos 19, creo. ¿Sí? Menos 19 igual a menos 100. Entonces, en delante, yo tenía dos opciones, multiplicar todo por menos 1 o pasar el menos 120 dividiendo hacia el otro lado. Ahora lo voy a hacer yo multiplicando todo por menos 1. ¿Ya? Al hacer eso, este 19 va a ser positivo y el 120c también pasa a ser positivo. Y ahora despejo la variable c, es decir, le saco ese 120 que está aquí multiplicándolo. Si está multiplicando, va a pasar dividiendo. Y aquí yo encontré el coeficiente c. ¿Ya? Ahora, eso no significa que termine aquí el ejercicio, porque yo tengo que determinar la ecuación de segundo grado. Tengo que determinar la ecuación de segundo grado. Entonces, la ecuación va a ser 30x cuadrado más 7x más 19 dividido en 120 avos, igual a 0. Y ahí estaría la ecuación de segundo grado. ¿Ya? Ya, entonces, antes de pasar a la pregunta esencial, nuevamente, ¿alguna duda, alguna consulta que tengan? ¿Dudas, consultas? Si entendieron esto, este ejemplo y el otro que hice, la pregunta esencial está fácil. ¿Ya? Está fácil. Ah, y ojo, por si acaso, antes que se me olvide, esta fracción la dejé así porque no la puedo simplificar. ¿Ya? Por si acaso. No, no hay dudas, no hay consulta, no hay nada. Ya, entonces vamos a pasar la pregunta esencial. Dice, pregunta esencial número 18. ¿Cuál es el valor de c para que la ecuación 3x cuadrado menos 3x más c igual 0 tenga soluciones reales e iguales? ¿Ya? Y por favor, lean bien el ejercicio, léanlo. ¿Qué dice acá? Todo el desarrollo tiene que ir en la hoja. Todo el desarrollo tiene que ir en la hoja. Porque la pregunta esencial anterior, algunos, no voy a decir nombre, me enviaron esto.
Me enviaron esa foto. Y el desarrollo, ¿cómo llegó a eso? ¿Ya? Entonces, y aquí lo dice, todo el desarrollo tiene que ir en la hoja, ¿ya? Así que lean bien lo que se está pidiendo. Ahora bien, vamos a tratar de entender este ejercicio. Ahora, es fácil, si es que entendieron los dos ejemplos anteriores. Entonces, yo tengo que encontrar este valor, el valor de C, ¿ya? El valor de C, de este coeficiente, ¿ya? Y la única información que me dan es que el discriminante, o mejor dicho, que las soluciones tienen que ser reales e iguales. Entonces, ¿qué significa que las soluciones sean reales e iguales? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que sean igual a 0. Correcto. Que esa Que el información me discriminante la... sea igual a 0. Correcto. El discriminante me da esa información. ¿Y cuándo sucede eso? Que las dos soluciones sean reales e iguales. Cuando el discriminante es igual a 0. Entonces, este ejercicio te da el valor del discriminante, ¿ya? Esa información estaba como oculta, ¿ya? Pero la da. Entonces yo te doy el valor del discriminante. Y ya con eso empiezas a trabajar, ¿ya? Haces lo mismo que hicimos acá y en vez de igualar a usted iguala a 0, ¿ya? Eso es todo, ¿ya? Y empieza a despejar la variable C. Ahora, hay que tener mucho cuidado al despejar, no hay que equivocarse en algún signo y alguna de esas cosas, ¿ya? Que son errores comunes que uno comete. Ya, y por favor, háganlo ordenado, y todo el desarrollo tiene que ir en la hoja, ¿ya? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta que tengan? Dudas, aprovechen. Si tienen tiempo, me envían la pregunta esencial ahora al WhatsApp, yo la reviso y le doy el visto bueno para que la suban. Si es que tienen tiempo, todavía nos quedan 5 minutos, y en 5 minutos de más la hacen. Le damos este tiempo para que la haga. Correcto.